Muy buenas tardes, quiero agradecer la invitación a este Congreso Estudiantil sobre Historia Universal y agradezco que como ponente en este debate sobre la historia universal me hayan hecho la siguiente pregunta. Hay investigaciones que han demostrado que muchas de las historias que se narran en la Biblia carecen de historicidad científica. Desde su posición teológica, me preguntan, ¿cómo puede usted argumentar o invalidar esta tesis? Muy bien, entonces vamos a responder a pues esta tesis que nos plantean sobre la historicidad científica de algunas de las historias que se narran en la Biblia. Hay que partir del hecho de que la Biblia es una colección pues de libros, de escritos de más de 2000 años y es un privilegio, digamos, para la historia poder tener un escrito como este. Hay historia en la Biblia, contiene historias, pero la Biblia no es un libro 100% histórico, no es esa su finalidad. No es, la finalidad primera no es transmitir una historia universal fiel, porque no habían los elementos, digamos que se escribió a partir de géneros literarios, de autores, de las épocas, de su estilo personal, de cómo miraban la situación que estuvieran viviendo, pero sí se trató de darle a la historia universal una mirada de fe y hacerla una historia de fe y una historia de salvación. Es como la mano de Dios o la voluntad de Dios obrando en medio de la historia universal con todo lo que acontecía. En la Biblia hay personajes históricos que son universales, hay lugares en los que se construye toda la historia bíblica que existen, por supuesto son 100% reales, y algunos acontecimientos en su mayoría que de verdad pasaron. Todo lo que es Israel, Palestina, todo donde se da la historia y la salvación, el tiempo de los profetas, el tiempo de los reyes, todo eso está allí como parte de la historia. No todos los libros de la historia de la Biblia son históricos, hay algunos narrativos, hay otros que solo quieren cantar con poemas, con versos, con cantos, pues la historia. Finalmente, pues la solidez de los documentos históricos pues no es muy fuerte con respecto a la época. Son 2000 años de historia, sin embargo se recopilan todos los papiros escritos y la tradición oral y se va poniendo todo por escrito hasta que al fin podemos condensar pues la Biblia que tenemos. Entonces ciertamente muchas de las historias que están en la Biblia pues carecen de esa historicidad científica porque es muy difícil llegar a ella, pero en su mayoría sí fueron acontecimientos reales en la historia universal, pero vistos sobre todo con una mirada de fe y como una historia de salvación. Entonces agradezco por la pregunta y muchas gracias.